Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a la clase número 5 de escatología, la perspectiva del preterismo. ¿En qué está basada la palabra preterista? Muy bien, hermano. Viene del latín praeteritus, pasado. Representa el punto de vista escatológico que cree que toda la profecía bíblica se ha cumplido en algún tiempo en el pasado. Toda. Ese es el concepto en lo que está basado, ¿verdad?, el preterismo. Ellos creen que todo se cumplió en el año 70 antes de Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes sostienen el preterismo moderado y radical? Preteristas moderados, casi todas las profecías se cumplieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso es lo que creen los moderados. Ahí está Sproul y ahí está Jens. Sproul usa hermenéutica. Es un gran hombre de Dios, pero en aspecto de escatología difiere con lo que dice MacArthur, con lo que dice Paul Benguare, con lo que acá nosotros creemos. Y bueno, los respetamos, grandes maestros, pero bueno, no hay ningún problema. Radicales, que creen que todos los acontecimientos, todos, los moderados creen casi todo. Creen que todos los acontecimientos profetizados en la Escritura, segunda venida y resurrección, juicios finales, ya tuvieron lugar en el pasado. O sea, ya no va a pasar nada en el futuro. Ya se acabó todo ahora sí. Ya todo se cumplió. Ya no hay nada que se vaya a cumplir. Está pasado esto, los radicales. Cuando Marco cantaba, Señor, era un radical, no era ese tipo de radical. Ese era otro tipo de radical. ¿Cuáles son las 6 posiciones y problemas básicos del preterismo? Entonces, en ese sentido, es importante entender cuáles son las 6 posiciones y problemas básicos del preterismo. Primero, el enfoque interpretativo general. Hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque están interpretando, desde mi punto de vista, y de Paul Benguare, mal. La interpretación de Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Creen que esa generación experimentó el final de todos los acontecimientos, ¿verdad?, que estaban marcados allá en Mateo 24. Ya lo viste cómo lo explica después Benguare. La datación del libro de Apocalipsis, ellos creen que se escribió, ¿verdad?, antes del año 70, y por eso es que ahí se cumplió todo en el año 70. Los textos cronológicos de Apocalipsis, ellos lo interpretan no lógicamente, erradamente. Los textos cronológicos de Mateo, el discurso del Monte de los Olivos, le dan una aplicación igual, totalmente diferente a la que nosotros le damos. ¿Cuáles son las 3 observaciones concernientes a la hermenéutica del preterismo? Interpretaciones inconsecuentes. Hermanos, no son correctas sus interpretaciones. Mezclan literal y alegoría y produce interpretaciones inconsecuentes. De un pasaje les da la licencia para tomar frases, palabras, símbolos y darles el significado que necesitan. O sea, lo interpretan a su gusto. La otra vez vimos, era una forma de interpretación dualista. Tienen 2 formas de ver la interpretación. Mezclan literal con alegoría y eso está mal. Un preentendimiento en el proceso interpretativo. Abandonan el significado expreso que el texto tiene y lo ajustan a lo que ellos creen o preentienden. Y pues ya, por lógica, eso no es una interpretación correcta. Ahí no hacen exégesis, sino hacen eisegesis. Meten su pensamiento al texto para que el texto les dé lo que ellos quieren, para que se ajuste a su doctrina o a lo que creen. Y lo digo con respeto, son buenos hermanos, pero tienen un problema interpretativo con respecto a escatología. El género literario apocalíptico poco claro. No hay acuerdo sobre la definición del género literario apocalíptico. No obstante, los preteristas lo aceptan con el fin de darle mayor libertad en sus interpretaciones. Ellos creen que es un género profético, que la profecía no se puede interpretar así. Nosotros creemos que detrás de cada profecía hay cumplimientos, hay historias reales y que debe interpretarse gramático histórico. Es el mejor método para interpretar Apocalipsis. Hay que hacer diferencia entre lo apocalíptico, como lo ven ellos, y lo profético. Apocalipsis es profético, ellos lo ven como un lenguaje apocalíptico que tiene figuras, símbolos y que no es nada real. Ese es el problema. ¿Cuál es la tendencia que existe en un preentendimiento en el proceso interpretativo? En vez de buscar el significado que el autor proyecta, por ejemplo, lo que Juan quiso decir en Apocalipsis, existe la tendencia a reemplazarlo por las preferencias personales, lo que yo pienso, lo que yo opino, ¿sí?, la interpretación que yo le doy al texto.
¿Cómo malinterpretan los preteristas el pasaje de Mateo 24:34? De cierto no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ellos creen que esta generación se refiere a las personas que escucharon el discurso del Señor aquel martes en el Monte de los Olivos. Y eso exige el cumplimiento de Mateo 24:4-31. O sea, si el Señor se está refiriendo a esta generación, a esas personas que estaban viviendo allá, pues sí, ellos creen que el cumplimiento lo tuvieron que haber visto, ¿verdad? Ellos en el primer siglo, y concluyen que fue en el año 70 donde lo vio esta generación. Ellos creen que a ellos se refiere. Pero la explicación correcta al término los de esta generación, hermanos, es esta. El contexto inmediato es el más crucial para revelar el significado en cómo Mateo 23:36 dice, esta generación sí se refiere a la que sufrió la destrucción del año 70 después de Cristo. Mateo 23:36 sí se refiere a esa, la que sufrió esa destrucción. Pero esta generación de Mateo 24:36 no significa que se refiera a la misma persona de Mateo 23:36. ¿Por qué? Porque los de esta generación son los que ven todas esas cosas. Se refiere a los sucesos que están en Mateo 24:4-31. Y la gran pregunta es, ¿será que esta generación, ellos creen que sí fueron los que vivieron allá, vieron todo lo que dice Mateo 24:4-31? Y si tú te pones a ver todo lo que ahí dice, hermano, hablaba de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, hermano, de que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, que habrían pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso no lo vieron ellos, todavía no vieron nada de ellos. Eso, o sea, eso es algo que todavía va a pasar. Y esta generación son los que vayan a vivir cuando esté pasando eso, que va a ser cuando sea la gran tribulación. O sea, todo lo que dice Mateo 24, del 4 al 31, no se ha cumplido todavía, no se cumplió antes del año 70. Porque hasta ahí, por ejemplo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Todavía no, eso no estaba aconteciendo. ¿Sería predicado el evangelio en todo el mundo? No estaba pasando, el evangelio no se había predicado en todo el mundo. Antes del año 70 no se había predicado en todo el mundo. Ah, ¿sí entiendes? Entonces, que ellos no vieron esas cosas. Entonces, dice, esta generación son los que verán todas estas cosas. Lo dice 24:33. Dice, y así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. O sea, se refiere a la generación que va a vivir para el tiempo cuando sucedan todas esas cosas. ¿Y cuándo va a pasar? Cuando venga la gran tribulación. No pasó en el año 70 después de Cristo. No, nada de eso había pasado todavía. Algunas cosas y guerra, una cuanta guerra, pero algo sencillo. Ellos que verán el comienzo de estas cosas, por ellos será cortado el tiempo. Sí, Mateo 24:22, así lo dice. También verán el final de estos tiempos de la gran tribulación. Los acontecimientos descritos en Mateo 24:4-31 simplemente no han tenido lugar y sin embargo el contexto establece que todas estas cosas deben de suceder y van a suceder, mi hermano. 8. ¿Qué hacen los preteristas al hallar el cumplimiento de estos versos en el juicio del año 70? ¿Y cuál es la explicación que da el futurista Thomas Ice sobre Mateo 24:34? Mira, percatado del factor influyente de este cumplimiento requerido, abandonan la interpretación normal y hacen lo imposible para hallar el cumplimiento de estos versos en el juicio del año 70. Ellos son muy literales sobre esta generación, pero alegorizan obstinadamente casi todo el resto del discurso del Monte de los Olivos, que es ese de Mateo 24, desde el 4 más adelante. O sea, todos esos acontecimientos, terremoto, es un terremoto espiritual. Guerras entre naciones es la guerra espiritual entre el diablo y Dios. Así lo aplican. ¿Será predicado el evangelio en todo el mundo? Sí, de que el evangelio de una manera ya está llegando a otras partes del mundo y lo espiritualizan. Pero hermano, ahí está hablando de cosas reales que van a pasar, no espirituales, no simboliza algo, sino que algo que iba a suceder y todavía no ha sucedido porque no sucedió antes del año 70, como ellos lo dicen. Thomas Ice explica que dado que todas estas cosas no tuvieron cumplimiento en el siglo I, o sea, antes del año 70, entonces la generación, la que Cristo está hablando, debe ser futura. Es tan simple como esto. Sí, esta generación que vea estas cosas es la que va a vivir en los tiempos de la gran tribulación. Y espero que no seas tú ni yo, porque nosotros nos habremos ido antes con el Señor.
Así que tampoco se refiere a ti, a mí. Y está hablando mayormente del pueblo judío que vivirá en ese tiempo. ¿Cuál es la fecha en que se escribió Apocalipsis según los preteristas y cuál es según los futuristas? Hermano, ellos creen que se escribió alrededor del año 65 después de Cristo, o sea, antes del 70. Solo algunos años antes de su cumplimiento del 70. Y los futuristas creen que fue alrededor del 95 y que desde luego aún debe de cumplirse. No se ha cumplido nada de Apocalipsis. ¿Por qué ellos dicen que si se escribió antes del 75? Para que eso se cumplió, todo Apocalipsis, según ellos se cumplió, hermano, antes del año 70. ¿Sí se dan cuenta de lo importante de la datación? La datación es la fecha en que se escribe el libro de Apocalipsis. Por ello, eso afirman ellos. Pero todos los datos comprueban que no se escribió en ese tiempo, sino que fue alrededor del 95 al 100. ¿Quién reinaba cuando se escribió Apocalipsis según los preteristas y según varios personajes de la Biblia, de la iglesia? Ireneo. Hermano, no es el único discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de Juan, ¿sí? Y hermano, él narra que Juan escribió Apocalipsis durante el reinado de Domiciano. También lo creía Egesipo, Eusebio, hermano. Y estamos hablando de que, bueno, eso es lo que creen los preteristas que fue en el 65. Nosotros, hermanos, creemos que fue en el 95, es lo que creían estos personajes, hermanos. Los preteristas creen que fue durante Nerón, ¿sí? Nosotros creemos que fue después. ¿Cuáles son las 4 evidencias internas para la datación de Apocalipsis? Puntos a favor y en contra, hermano. Referencia al templo. Ellos dicen, oye, es que como en Apocalipsis habla de que ya existe el templo, pero es que ese templo va a ser reconstruido, hermano. No es el mismo templo que estaba antes del año 70. Y como en el año 70 fue destruido el templo, por eso es que ellos lo aplican así. El número de la bestia lo aplican a Nerón. Los 7 reyes igual tienen que ver con reyes de aquella entonces. La datación tardía, el asunto de las 7 iglesias de Asia. Hermano, estas son evidencias internas para la datación de Apocalipsis, puntos a favor y en contra, y eso se explica en la clase. ¿Por qué? Porque las 7 iglesias de Apocalipsis, hermano, todavía no estaban antes del año 70. Sí, trato de explicar esto. Son iglesias que el apóstol Pablo va a ir levantando en sus viajes misioneros, hermano. Sí, pero no estaban en su apogeo y en esa función así antes del año 70. Sí, es importante entender esto, hermano. Y bueno, y después lo vamos a ver con más detalle. ¿Cómo no deben tomarse y cómo sí los textos cronológicos como Apocalipsis 2:16, vendré pronto a ti? Los preteristas dicen que esas palabras establecen que el cumplimiento tenga lugar en el siglo I. Vendré pronto quiere decir que lleva a venir pronto, o sea, en el siglo I, poco después que se profetizaron. Pero no deben de concebirse como indicadores cronológicos, que vendré pronto, o sea, cerquita de los años ya, en ese tiempo, que expresan al lector cuándo regresará el Señor, sino como indicadores cualitativos que describen cómo regresará el Señor pronto, o sea, rápido, ¿sí? Como ladrón en la noche, o sea, repentinamente. No es que vendré pronto, que ya falta poquito para que venga. Importante este dato. De repente, así es lo que significa. Pronto, de repente, cuando el regreso del Señor tenga lugar, sucederá rápidamente. Es la venida inminente. En un abrir y cerrar de ojos. Así, un parpadeo. Eso es lo que significa. El énfasis está en la manera en la cual regresará, no en el tiempo en el que regresará, porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cómo toman los preteristas los textos cronológicos Mateo 16:28 y 10:30? ¿Qué implicación da Pablo? Esta no es una pregunta como tal, pero va. ¿Creen que los versos enseñan que el Señor Jesús habría de venir en el siglo I? Mateo 16:28 dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero esto se explica con los versos siguientes, donde los apóstoles ven al Señor transfigurado, es lo que iban a ver. A eso se refería Mateo 16:28. No les estaba prometiendo que el reino sería instaurado mientras ellos estuvieran vivos. Y es lo que algunos dicen, no, es que el Señor estaba diciendo que el Señor iba a venir cuando ellos estuvieran vivos. Pero no, el Señor no vino en ese entonces, sino que tendrían una visualización previa. Es lo mismo que dice Juan 21, 22 y 23. ¿Te acuerdan? Va el Señor caminando con Pedro, lo toma del brazo, Pedro me ama, sí, toma. Pedro te va a tomar un día, te van a ceñir y te van a llevar donde no quieras. Y Pedro ve que lo sigue el apóstol Juan y le pregunta al Señor, ¿y a este qué? Y le dice el Señor, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y algunos dicen, creyeron que es que Juan no iba a ver muerte hasta que viniera el Señor. Y no era eso, sino que el Señor ahí se estaba refiriendo de que el plan de Cristo para el apóstol Juan es que sí viviera varios años,
pero que él viera su venida y le escribiera como le escribió en Apocalipsis. Juan escribe, Juan ve, acuérdate que a él se le muestra, hermano, su segunda venida, lo que aparece en Apocalipsis. A eso se refería el Señor. Y lo vio y lo escribió. Y es algo que todavía va a pasar. No quiere decir que Juan iba a estar vivo hasta cuando Cristo regresara. Eso era otro suceso. Ok, el otro, Mateo 10:23, no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Ese verso se refiere al periodo del tiempo final de la gran tribulación. O sea, la gente va a estar en ese tiempo, y otra palabra dice, y no recorrerán todas las ciudades de Israel hasta que venga el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga a juzgar al mundo y a establecer su reino. Así que, hermano, ese texto aplica para el tiempo último, cuando ya Israel esté en la gran tribulación, porque ellos se van a quedar, a menos que se entreguen a Cristo y sean parte de la iglesia. Pero es cuando Dios va a tratar con su pueblo Israel. ¿Cuáles son las tres observaciones básicas y generales acerca de la posición preterista sobre el discurso de los olivos? Hermano, el asunto clave del pacto abrámico incondicional y eterno no es parte de su argumento. Ellos no creen que Dios vaya a cumplirle promesas a Abraham. No creen que, hermanos, hay un pacto abrámico incondicional y eterno. No, ellos no creen nada de ello. Los detalles de Mateo 24 simplemente no respaldan la posición del preterismo. Ellos deben alegorizar mucho de los detalles de Mateo 24 para demostrar sus ideas. Y eso es lo que ellos, ¿verdad?, están tratando de hacer y forzar. Cuando se conceptúa Mateo 24 con pasajes claves como Zacarías 12:14, tal como debería de ser, se hace evidente que la venida de Cristo que se describe es para liberar a un Israel arrepentido y no para juzgar su infidelidad. Cuando veas que estas cosas suceden, erguíos, levanta tu cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, hermano, es importantísimo ver que Israel en el tiempo final se va a arrepentir. No van a venir a juzgar su infidelidad, sino va a ser movido el arrepentimiento. Es ahí donde creemos que Dios escoge a 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel para salvar a Israel, y es donde se cumple Romanos capítulo 11. Me vas a mandar ese verso, ¿sí? Es un verso donde dice que hasta ahora le ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, ¿sí? Ese verso me lo vas a mandar, hermano. Está en Romanos, está en el capítulo 11, y dice, no quiero que ignores, para que no seas arrogante, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Esto todavía se va a cumplir, hermano. Eso es algo que va a suceder en la gran tribulación, al final de los tiempos. No está pasando ahorita, no, es algo que va a pasar todavía, ¿sí? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, sea el rapto, ¿sí? Dios va a tratar después con su pueblo de Israel. De ahí le va a quitar el endurecimiento y los va a suavizar. ¿Cómo presenta la Biblia la abominación desoladora que habló Jesús en Mateo 24:15, basada en Daniel 9:11 y 12:11? ¿Cuándo terminará el cumplimiento de esta, hermano? Daniel 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cheque el dato, hermano. La Biblia es clara, hermano. La abominación desoladora de la que habló Daniel, que Jesús menciona en Mateo 24:15, se va a cumplir. No se ha cumplido. No es cuando entró el imperio romano al templo. No, hermano. Es algo que se va a cumplir todavía. Todavía el anticristo va a poner su imagen en el templo de Jerusalén. Esa es la abominación desoladora. Y eso va a pasar en la tribulación. Y Daniel 9:27 lo dice claro. Daniel 11:71, se levantarán tropas, profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Pondrán, es algo que van a poner en un sitio. ¿Dónde? En el santuario, en el templo, ahí van a poner. Nunca se ha puesto una imagen ahí. Vamos, es algo que se va a cumplir cuando el anticristo ponga su imagen allá en Jerusalén, en el templo. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 1277. O sea, 3 años y medio. O sea, 13 días más. ¿Pero por qué? Porque nuestro año, hermanos, son de 360 días. Y en ellos, hermanos, sus meses son de 30. Entonces, es un poquito de diferencia. El calendario judío es 360 días. Por eso es que tiene unos días de más acá esta fecha. Pero está interesantísimo, hermano. 3 años y medio, que es la mitad
de la gran tribulación, donde el anticristo pone su imagen a la mitad de la tribulación. Qué interesante este dato. Esto no se ha cumplido, se va a cumplir. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio está, hermano. 3 años y medio. Ok, se presenta como un suceso específico centrado en un individuo en el mismo lugar santo. No se refiere a una profanación general o de la presencia de gentiles o del ejército romano impuros en el templo. Esta tendrá cumplimiento en el futuro en el templo edificado nuevamente, y será en la tribulación cuando una persona ponga su imagen, que es la abominación desoladora, ahí en ese lugar. Y todo el mundo lo va a estar adorando, dice Apocalipsis 13. El anticristo junto a Satanás son adorados en el templo que recientemente habrá sido edificado, donde él se presenta como Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4, no solamente viene en contra de Dios, sino se pone en el lugar de Dios. Y Apocalipsis 13, 3 a 17, ahí pueden leerlo claritito. ¿Cuáles son las 5 observaciones finales? 3 y 2, como resultado de este breve estudio sobre el preterismo. El enfoque hermenéutico del preterismo es eclético, acomodadizo, adaptable. Sí, se cambia. A veces literal, a veces lo espiritualizan, simbólico. La perspectiva del preterismo no aborda adecuadamente el pacto abrámico. Ni lo creen, ni lo aplican. Creen que eso ya no funciona. El preterismo menoscaba los maravillosos pasajes acerca de la venida del Señor en gloria y poder para establecer su reino, y reduce la bendita esperanza del regreso de Cristo a casi nada. Mejor dicho, a nada. ¿Por qué? Porque pues ya pasó. ¿Qué esperanza? No hay una esperanza bienaventurada. Hermano, eso, la verdad es que me perdonen, pero ¿cómo ora el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, de venga a tu reino, venga a tu reino, venga a tu reino. ¿Qué reino va a venir? Venga a tu reino. No, es que va a venir el reino de Cristo a mi vida. Sí, una forma, pero en realidad tiene que ver con la petición del reino futuro. La posición del preterismo referida a que solo casi todo se cumplió en el pasado, lo fuerza a sostener ideas que son simplemente poco realistas, porque ya todo se cumplió. Entonces, pues ya no va a cumplirse nada. Coloca las escrituras en un molde postmilenialista, donde el mundo ha de ser cristianizado e impera la ley de Dios. Este preentendimiento les prohíbe a las escrituras que hablen normalmente. Mire, hermano, a mí me preocupa esto, pero bueno, insisto, pueden haber buenos teólogos que hasta crean ese tipo de cosas, pero en el tiempo del apóstol Pablo, ya Pablo le escribía algo de esto a Timoteo, hermano. Que, por ejemplo, habían algunas personas por ahí que erradamente andaban enseñando o diciendo cosas fuertes, ¿no? Que en realidad era, podríamos verlo como una herejía y como algo que estaba contrario a la verdad que el apóstol Pablo estaba enseñando. Por ejemplo, hermano, fíjense que ya había un poquito de esto en el tiempo del apóstol Pablo. Segunda Timoteo capítulo 2. Versículo 16 en adelante, dice 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿No será que ya había algún tipo de preterismo? Porque dice que ya ellos decían que la resurrección ya se había efectuado, la resurrección de los muertos. Y el preterismo es lo que creen que ya se efectuó en el año 70. Dice, y trastornan la fe de algunos. Es una forma de trastornar la fe porque enseñan algo que no es correcto. Digo, con todo respeto, parecían ser como una forma de preterismo. Es algo que ya pasó, ya sucedió. No, nosotros creemos que todavía viene la resurrección de los muertos, que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Cristo venga, que un día vamos a resucitar y vamos a estar delante del Señor. Eso todavía va a pasar. No ha pasado. No. Porque entonces, ¿qué esperanza tienen los que ya murieron? Si ya se cumplió, ya la resurrección de los muertos pasó. Ese texto me la mandas, el que acabo de leerte, ¿sí? Capítulo 10, el reino de Dios. ¿Cuáles son 3 elementos esenciales del concepto general de un reino como el concepto bíblico? Hermano, un gobernante soberano con autoridad se necesita para que haya un reino para regir, ¿sí? Y un ejercicio de la autoridad. Esos 3 puntos son elementales. Las ciertas diferencias que es necesario observar para llegar a una comprensión del reino. El comienzo del reino de Dios siempre existió y comenzará en el futuro, hermano. Oye bien, Dios tiene su reino, un reino eterno, sí, el reino espiritual.
Pero hay un reino que va a comenzar en el futuro, que habla todavía de que venga tu reino, que todavía, hermano, se va a manifestar como un rey en esta tierra. El campo de la acción, reino universal y terrenal, son distintos, son distintas las experiencias. Universal, sí, Dios ha reinado siempre. Y Dios reina está sentado en su trono. Pero terrenal, se va a sentar en el trono de David su padre. Eso no ha sucedido. La administración del reino, Dios gobierna directamente y Dios gobierna por medio de Jesucristo. Dios gobierna todos los asuntos, todo está bajo el control de Dios. No son contradictorias, sino que las escrituras revelan varios aspectos del reino de Dios, hermanos. Y una cosa es el espiritual y otro va a ser, hermanos, cuando ya venga el presente. ¿Cuáles son los 6 aspectos del reino que deben distinguirse? 1, el reino de Dios es universal. 2, el reino de Dios es espiritual, es teocrático. ¿Creemos en lo universal? Sí, Dios está sentado en su trono y gobierna todo. ¿Es espiritual? Sí, está gobernando, hermanos, en la iglesia espiritualmente. El reino teocrático de Dios sucedió en el Antiguo Testamento sobre Israel. El misterio del reino de Dios es la iglesia hoy en día, cómo funciona. El reino milenario es algo en el futuro y el reino eterno igual es algo en el futuro. ¿Sí se dan cuenta? Ahorita estamos viviendo el misterio del reino de Dios, el reino de Dios en la iglesia, el universal y el espiritual. El teocrático ya no está en función porque ya Dios no está gobernando sobre Israel, que fue cuando se dio, ¿verdad? Allá. Y el milenario, el eterno, es algo que todavía va a pasar. Entendiendo que la iglesia y el reino no son términos equivalentes, ¿cuál es la relación que tiene la iglesia con algunos aspectos del reino? 1, la iglesia es parte del reino universal. 2, la iglesia es el reino de Dios espiritual. Sí, hermano, creemos ahí. La iglesia no tiene parte en el reino teocrático, o no lo tuvo. ¿Sí? La iglesia es parte del misterio del reino, ahí está metida porque es parte importante de ello. Como la novia de Cristo, la iglesia tendrá un lugar prominente en el reino milenario, así como en el reino eterno de Dios. Ya lo vimos hace un ratito eso. Padrísimo. Estudia el diagrama diversos aspectos del reino de Dios en la página 182 para explicarlo a clase. Acá te lo voy a dar de esta manera, hermano. Reino universal, reino espiritual. En todos los tiempos, ahora mismo está funcionando. Dios está como rey, reina sobre todo, reino espiritual. Aún el diablo lo tiene bajo su control. Pero en esta tierra está el príncipe de este mundo. Eso lo dice la Biblia. Ahora, está el reino del mal. También existe, es real, ¿sí? Y ahorita está en función. Hay un Satanás y un ejército que gobierna, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, gobierna el corazón de los malvados. Hay un reino del mal. En la era de los jueces fue el tiempo teocrático de los reyes. Reino teocrático, rey David, rey Salomón, Saúl, bueno, ahí está. Viene la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y empieza la era de la iglesia, en los misterios del reino. Hermano, viene el rapto, se lleva el Señor a su iglesia, empieza la tribulación. Está el reino del mal en su apogeo. El anticristo empieza a reinar aquí en la tierra, literalmente. Y es como si Dios la dejara en manos de él por un tiempo, 7 años. Viene la segunda venida. Jesús viene y derrota en la batalla del Armagedón al anticristo con todos sus ejércitos, hermano. Y viene la iglesia con él. Y entonces empieza el reino milenial después de esa batalla. Te lo estoy explicando así, padre, para que veas el diagrama. ¿Sí? Y después del reino milenial, 1000 años, sigue lo que es el reino eterno de Dios. Padrísimo esto. Una sinopsis de los sucesos futuros. Vamos, ¿cuáles son los 7 sucesos proféticos claves desde la perspectiva del premilenarismo pretribulacionalista? 1, el arrebatamiento de la iglesia. Nos vamos con el Señor. ¿Cuándo? No sabemos el día y la hora, pero va a ser antes de la tribulación. ¿Qué pasa allá? El tribunal de Cristo. Hermano, allá el Señor va a tratar con nosotros, vamos a ser recompensados los cristianos. Solamente el tribunal de Cristo es un juicio para los cristianos. Ahí aparece, hermano, una pase bonito, ¿verdad? Que aparece, el apóstol Pablo se lo decía exactamente a los cristianos de Corinto y creía firmemente, ¿verdad? La forma en cómo el Señor iba a juzgar a su pueblo en ese periodo. Y cada uno de nosotros, hermano, vamos a ver, dice el versículo 10 del capítulo 5 de 2 de Corintios, porque es necesario que todos nosotros, está hablándole Pablo a los cristianos de Corintios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea malo no quiere decir de maldad, sino que sea algo que aguante la prueba o no aguante. O sea, que va a ser bien recompensado o no recompensado. A eso se refiere. Cuando dice sea bueno o sea malo, no se refiere a maldad.
¿Por qué? Porque en el juicio del tribunal de Cristo vamos a ver puros cristianos y solamente vamos a recibir premiación. Solamente que ahí, si por ejemplo, si tus obras fueron de heno, de hojarasca, ahí a lo mejor va a ser quemado por la prueba y no va a tener recompensa. Pero si tú edificaste oro, piedras preciosas, plata, que es algo que aguanta el fuego, va a recibir recompensa. A eso se refiere el concepto. Tribunal de Cristo es un juicio de premiación. Es para ti, para mí como cristiano. Un vaso de agua que deje en el nombre de Jesús no va a perder su recompensa, hermano. Ahí es donde el Señor va a recompensar todas las cosas que hiciste, que nadie vio y que Dios sí la valoró. Porque Dios sí. Imagínate si ese vaso de agua es con un pozol, con maíz, cacao, acá en Tabasco. Oh, si dice, no es un cafecito, sí, pero si es un capuchino, si es un cafecito con leche, ay, si aparte le pones una dona, una rosca y un pan, ¿me entiendes? O sea, cada acción, por pequeña que sea, Dios la mide y Dios la va a recompensar ahí, en ese tribunal. 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, mientras arriba está el tribunal, la boda del Cordero, acá en la tierra tribulación, la segunda venida de Cristo al final de la tribulación, el reino milenario al final, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo y los juicios de los últimos tiempos, hermano. Eso es cuando el juicio del trono blanco, después, ¿verdad?, de la tribulación. Y el estado eterno, el reino eterno de Dios. Ahí están los 7 sucesos claves, hermano, para una perspectiva de periodismo pretribulacionista. Es lo que nosotros creemos, ese orden. ¿Qué es lo que sucederá en el arrebatamiento de la iglesia? El Señor regresa desde el cielo y de repente sobrenaturalmente se lleva a la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Los cristianos que hayan muerto desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés resucitarán con cuerpo glorificado en la primera resurrección. 1 Corintios 15, 51, 53. Así estaremos juntos al Señor, los muertos resucitados. Y Pablo por eso le dice que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si crees que Jesús murió y resucitó, Él va a traer las almas de los que murieron Él y será la resurrección. Y juntos estaremos con el Señor. Se va a celebrar el tribunal de Cristo para premiar y las bodas del Cordero, ¿sí?, a la cual estamos dados y vamos a ser parte de ellos, como la iglesia, como la novia. Con respecto a la tribulación, ¿cuánto comienza? ¿Cómo se divide y cuáles son los dos propósitos de Dios en este tiempo? Después que la iglesia es llevada de la tierra, el anticristo hace su aparición y así empieza la gran tribulación. Así empieza, hermano. Después de que la iglesia es llevada, ¿sí? Y se divide en dos partes de 3 años y medio cada una, con juicios y sucesos importantes, cada una de ellas, ¿sí? Los dos propósitos son, primero y más importante, es salvar a la nación de Israel. Esos son los propósitos más importantes de la gran tribulación. Segundo, juzgar a las personas y naciones malvadas. Y aclaro esto porque en realidad aquí, si se dan cuenta, no aparece ningún propósito de salvar a gentiles. Que después Benguare cree que sí va a haber salvación a gentiles. Yo no creo que en la tribulación lo haya. Te doy mi punto de vista y respeto si tú crees que sí va a haber oportunidad ahí, como lo presentan algunas películas. ¿Cuáles son los 5 acontecimientos importantes en relación con la venida del Señor Jesús? Y estudia el diagrama de la sinopsis de esos sucesos. El juicio de los gentiles vivos, el juicio de Israel, la resurrección y recompensa de los santos del Antiguo Testamento y de los santos que perecieron en la tribulación, que para mí son puros judíos, y el encadenamiento de Satanás, hermano. ¿Sí? Y el otro, el quinto, el establecimiento real del reino mesiánico aquí en la tierra. Y vamos a las últimas. ¿Cuáles son los 3 juicios que habrá antes de que comience el reino eterno de Dios final, hermano? ¿Cuáles son? El juicio final de Satanás y los ángeles caídos. Se juzgará a los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, en los cielos y en la tierra contaminados por el pecado, y que serán purificados por el fuego. Es cuando va a haber cielo nuevo y tierra nueva, lo que dice la Biblia, ¿sí? Ese es el final. Así que, hermano, esto es clave para entender, ¿verdad?, estos esquemas. Para que entendamos, hermanos, este es el esquema. Vamos, muere Cristo en la cruz, ¿sí? Y después viene la resurrección de Cristo, ¿sí? La ascensión de Cristo. Después, hermano, de la ascensión, manda el Espíritu Santo. Y entonces cuando manda el Espíritu Santo, ¿verdad?, nace la iglesia. Y empieza la existencia de la iglesia. Es el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, ¿verdad? Es una duración no revelada, tiempo de salvación, de arrepentimiento, de oportunidad para todo el que quiera, judíos y gentiles.
Es el tiempo donde Dios está salvando almas, el tiempo que estamos viviendo. ¿Después de cuándo? Después de la muerte de Cristo, resurrección, viene el Espíritu Santo, empezó la dispensación de la gracia. Ahora, ¿cuándo va a acabar? Mientras eso pasa acá, las almas de los muertos injustos van en el Hades, van al infierno. Y las almas de los muertos en Cristo, hermano, van al cielo, ¿sí? Ese es un dato muy importante que tenemos que entender. Ellos están en el cielo disfrutando ya con Cristo. Pero, hermano, viene lo que se conoce, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. Viene Cristo en las nubes, se lleva a la iglesia, por eso está la flechita, ¿verdad? Regreso. Vean la flechita, ¿verdad? Es el arrebatamiento de la iglesia. Y, hermano, las almas de los muertos en Cristo vienen y entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Y se lleva a cabo eso que se llama como la resurrección de los muertos, ¿verdad? En Cristo. Ok, vamos. Después de la primera resurrección de los muertos en Cristo, que se da en el rapto, hermano, siguen las almas de los muertos injustos en el Hades y la iglesia está en el cielo y se lleva a cabo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero en ese periodo. Y aquí abajo están los 7 años de la tribulación. El anticristo, hermanos, está reinando 3 años y medio y 3 años y medio. Hermano, y la salvación solo es para los judíos, 144,000 escogidos, ¿sí? En ese periodo. Después, hermano, eso se conoce también como el día del Señor. Al final de la tribulación viene la batalla del Armagedón. Después de la batalla del Armagedón empieza el reino milenial. Ya lo vimos hace ratito con los reinos. Después viene la segunda resurrección de los injustos, hermano, para que estén en el juicio del trono blanco. Y, hermano, los impíos y pecadores van en ese entonces al lago de fuego, hermano, que es un fuego y azufre. ¿Sí? Ese es el esquema, hermano. Esa es la segunda muerte que se le llama, ¿verdad? Cuando la persona es arrojada ya al lago de fuego. Y sigue el asunto. La iglesia es arrebatada. Aquí está nuevamente 7 años de tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Viene la segunda venida. Una es el rapto y la otra es la segunda venida al final de la tribulación. Es la batalla del Armagedón. Satanás es preso 1000 años. Ahí es donde está el milenio, ¿sí? Y sigue. El rapto, la iglesia, véalo acá, hermano, acá. El milenio, la última batalla y después la eternidad. Ese es el esquema completo, hermano. Y aquí está lo del reino universal que ya vimos hace ratito. Así que, hermano, espero que este diagrama y este videíto complementario te ayude, ¿verdad?, a entender. Ahí puedes revisarlo, ir verlo con calma nuevamente, ¿verdad? Y cualquier duda me puedes preguntar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto sea de mucha bendición.